Aprendo en casa. Hola chicos y chicas de tercero y cuarto de secundaria. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. Google, Ana, ¿qué hora es? Demasiado temprano para que estés con esa cara de sueño. El sol sigue afuera y estoy que me quedo dormida. ¿Sabes qué te podría activar un poco? Unos buenos estiramientos. Andrea, es hora de activarte. Mi nombre es Mariale y hoy vamos a mover cosas desde la agilidad de nuestros pies. Listo, vamos a la primera parte de este ejercicio. Vamos a hacer un six step. Es un paso de breakdance que consiste en 6 movimientos. Eso es lo que significa. Vamos a marcarlo primero arriba. ¿Comenzamos? Hacemos derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una vez más, despacio. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que cuando estoy aquí, la derecha cruza atrás. Una vez más. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más rápido. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hacemos seguido a esa velocidad. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a ir abajo. Este paso, este movimiento se hace en el piso. Vamos a cuclillas y mantenemos el apoyo en la media punta. Nunca la planta completa. Media punta para poder jugar con nuestro equilibrio y movernos más rápido cuando vamos de lado a lado. El primer movimiento que vamos a hacer es poner la mano derecha, apoyar la palma en el piso y estirar, patear para enganchar la pierna derecha. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se dan cuenta, siempre estoy en la media punta justamente para tener ese equilibrio. Otra vez. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, un poquito más rápido. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hacemos 2 veces seguidas a esa velocidad. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intentamos más rápido. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, la última. Vamos todos juntos. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tal? Listo. ¿Qué les pareció el ejercicio? Un reto, ¿verdad? Sí, no es fácil, pero la práctica funciona muy bien. Pueden repetirlo un montón de veces y les va a salir cada vez mejor. Los invito a probarlo y hacerlo cada vez más rápido. Me cansé, pero menos que ayer, ¿ah? Supongo que poco a poco me iré acostumbrando. En lo que va de la semana hemos aprendido cómo podemos deliberar a partir de un asunto público de participación ciudadana y cómo se han elegido a las autoridades en el Perú desde el siglo XIX. Y el día de hoy averiguaremos cuánto participa la juventud en los asuntos de la escuela y de nuestras comunidades. Y esto nos servirá para pensar en las acciones que pueden proponer las y los adolescentes en la escuela y la comunidad para promover la participación ciudadana responsable e informada. Pero, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo puedo saber cómo y cuánto participan las y los adolescentes en los asuntos importantes para sus escuelas o comunidades? A ver, piensa. ¡Oh! ¿Qué es eso? A ver. ¡Una revista!
cuestionario con preguntas para descubrir. ¿Qué país sería mi destino ideal? ¿De qué año será esta revista? Con esta pandemia no me muevo de mi casa. Mejor veamos qué más hay aquí en la caja. ¿Una torta? ¿Qué hace una torta aquí? No entiendo qué hacen todas estas cosas en una caja de herramientas. ¡Ah, ya entendí! Todos estos objetos son herramientas, pero herramientas estadísticas. En la revista había un cuestionario. La torta puede ser un gráfico circular. Y, mira, estos caramelos, bueno, parece que forman un gráfico de barras. Aplicándolas, vamos a saber cómo y cuánto participan las y los adolescentes en asuntos importantes para sus escuelas y tomar decisiones. Reconoceremos nociones estadísticas sobre el cuestionario, los tipos de preguntas, la presentación de resultados mediante tablas o gráficos estadísticos y los analizaremos e interpretaremos. Con todo esto seremos capaces de tomar mejores decisiones sobre las acciones que vamos a proponer para promover la participación ciudadana responsable e informada. Y lo mejor es que nuestros argumentos tendrán una base estadística. Esto quiere decir que serán muy contundentes. Y ahora, ¿por dónde empezamos? ¡Ajá! Creo que ya sé quién nos puede ayudar. Andrea, reportera. Voy a recorrer todo el país de norte a sur, de este a oeste, para preguntarle a las chicas y a los chicos de tercero y cuarto qué opinan sobre la participación estudiantil. A ver. ¿A dónde nos vamos? Aquí. Yo opino que la participación estudiantil es muy importante, ya que te ayuda a desarrollar un punto de vista más crítico, observando las problemáticas que te afectan como estudiante y mejorando tu experiencia de aprendizaje. Uno de los ámbitos más importantes de la participación estudiantil es cuando identificas un problema y ayudas a dar una posible solución, trabajando de la mano con autoridades y sobre todo llevando tu voz como estudiante. Así que la participación estudiantil es muy importante. ¡Qué bueno! Como sabes, estamos pensando qué acciones podemos proponer para lograr una participación ciudadana responsable e informada. Pero para llegar a esas conclusiones, primero quería saber qué opinas sobre la participación estudiantil. Si sabes cómo participan, cuánto participan y sobre qué asuntos. Bueno, es una pregunta muy compleja, pero voy a tratar de responderla desde mi punto de vista. Lo que creo que podemos hacer para saber cómo es la participación de las y los estudiantes dentro de sus escuelas o comunidades podría ser mediante una encuesta para saber qué cargos o funciones se están optando dentro de los centros ya mencionados. Un claro ejemplo de participación podría ser los delegados, quienes activamente son un mediante entre los profesores y compañeros. ¡Qué buena idea! Estoy segura que con esa herramienta conseguiremos información muy valiosa. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Chao, cuídense mucho y nos vemos pronto. Si queremos que nuestros argumentos para proponer acciones que promuevan la participación ciudadana tengan una base estadística, ¿qué deberíamos hacer? Ya sé que podemos aplicar un cuestionario, pero me falta más información. ¡Ya sé! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Juliana. Hola, Juliana. Qué bueno es tenerte por aquí nuevamente. Por favor, ilumínanos con tus conocimientos. Si queremos que nuestros argumentos para proponer acciones que promuevan la participación ciudadana tengan una base estadística, ¿qué deberíamos hacer? En ese caso, lo primero que debemos hacer es conocer el proceso de la generación de la información. estadística. ¡Ay, no! Me quedé sin internet. Pero no se preocupen, chicas y chicos. Denme unos minutitos para ver si lo resuelvo, ¿sí? Aprovechen en refrescarse y volvemos en unos minutos. ¡Vamos a corte! TV Perú. Pongo el hombro. Kinza, Iskay, Hook,
Pugyas Payachay. Aprende jugando. El primer programa concurso quechua de la televisión nacional. Esta semana, Andy, Natalie y Mitzi se enfrentan en divertidos y exigentes retos. ¿Quién de ellos ocupará una plaza en la semifinal y estará más cerca de llevarse los 10,000 soles del gran premio final? Pugyas Payachay, el programa donde ganas y aprendes jugando. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por TV Perú. En los últimos 30 años aparecieron los emprendedores en el país. Conseguir trabajo nunca ha sido fácil. Ahí hay un vacío entre tener la chispa del espíritu emprendedor hacia poder concretarlo. Muchas peruanas y peruanos han tenido que reinventarse para resurgir en esta pandemia. Yo cuando empezó lo de la pandemia dije ya, hay que ponernos emprendedores. Hoy lo que vamos a formalizar es tu emprendimiento. Generación Bicentenario. El sábado a las 6 de la tarde por TV Perú. La construcción de un museo nacional es un sueño que el Perú venía acariciando desde hace casi 200 años. Y ese sueño ya es una realidad. Museo Nacional del Perú, MUNA. Este es un proyecto que a nivel internacional ha sido hartamente esperado por varios países. Latinoamérica y Europa están mirando al Perú por esto. Sus instalaciones y exposiciones provocarán el orgullo de esta maravillosa diversidad. Y nuestra misión efectivamente es preservar esas piezas arqueológicas o históricas que representan lo que somos, nuestra cultura milenaria. Esto es Museo Sin Límites. Este sábado a las 4:30 de la tarde por TV Perú. A continuación, Aprendo en Casa, quinto de secundaria. Ahora sí, ya regresó mi conexión. Googleana, ¿en qué nos quedamos? Les decía que si queremos que nuestros argumentos para proponer acciones que promuevan la participación ciudadana tengan una base estadística, lo primero que debemos hacer es conocer el proceso de la generación de la información estadística. Por aquí debe estar esa información. Aquí está. Según el INEI, los pasos de este proceso son recopilación, organización, revisión, aprobación y publicación. Así es. Además, cuando se hace una investigación estadística, debemos empezar con una pregunta de interés sobre lo que queremos averiguar o conocer. Ah, ya. Entonces, para nuestra investigación, la pregunta será: ¿cómo y cuánto participan las y los adolescentes en las decisiones ciudadanas y de la escuela? Y para encontrar respuesta a este interrogante, voy a aplicar un cuestionario. Este vendría a ser el primer paso del proceso, la recopilación de datos. Pero antes de continuar, hagamos un pequeño paréntesis para recordar qué es un cuestionario. Se trata de un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas u otros tipos de indicaciones con el fin de recopilar información de un grupo de personas respecto a un objetivo. ¿Y cómo formulamos las preguntas para el cuestionario? Pueden ser de dos tipos. Las preguntas cerradas se presentan con opciones para marcar, lo cual facilita la cuantificación y permite la uniformidad de los resultados. Y por otro lado, están las preguntas abiertas, aquellas que puedes responder libremente y nos permiten profundizar en las opiniones de las personas encuestadas. Ya veo. Entonces, ¿qué preguntas puedo formular para recoger información sobre su participación? Ya sé. Mi primera pregunta será: ¿a qué edad tuviste mayor participación en tu escuela o comunidad? Y como respuestas podemos poner rangos de edades que permitan identificar la edad en la que tuvieron mayor participación. ¿Qué más puedo preguntar? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tengo la segunda pregunta. ¿Mi escuela o comunidad cuenta con espacios que permiten la participación? Y sería una pregunta cerrada, para que solo respondan con un sí o no. Y ya que estamos en plena pandemia, creo que mi tercera pregunta puede estar relacionada al COVID-19. La tercera pregunta quedaría así: en esta situación de pandemia, ¿qué medidas de bioseguridad estás tomando en cuenta para cuidar tu salud y la de las y los demás
en los espacios públicos donde participas. Y como alternativas de respuesta podemos poner lavado de manos, distanciamiento social y uso de mascarilla. Gracias, Juliana. Una vez más, me has salvado. De nada, Andrea. Adiós. Esa Juliana es lo máximo, ¿no? Todo sabe. Ahora, vayamos al segundo paso del proceso de generación de información, la organización. Organización de la información estadística. Veamos qué hay por aquí. Miren, un video. La organización en el proceso de generación de información estadística. Imaginemos que hemos encuestado a 30 personas. Si lo hicimos de manera presencial, vamos a tener 30 hojas. Si lo hicimos a través de Internet, podríamos tener 30 documentos separados. Si lo hicimos por teléfono, vamos a tener 30 apuntes. Ya veo. Por eso necesitamos tener todos los resultados juntos y organizados para analizarlos correctamente. La organización consiste en tener todos los resultados juntos y organizados para analizarlos correctamente. ¿Ya ven? Se los dije. Y para ordenar, podemos organizarlos en una tabla de frecuencias que se verá así. La primera columna se refiere a la variable. ¿A qué edad tuviste mayor participación en tu escuela o comunidad? La cual se representa mediante intervalos. ¡Ajá! Y en cada fila están los mismos rangos de edad que se pusieron en el cuestionario. Pero lo que no entiendo es qué significan esos corchetes y por qué hay algunos que están volteados. ¿Habrá un error ahí? Parece un error, pero no lo es. ¿Qué? ¿Me habló a mí? Sí, Andrea. Mi nombre es Angélica Carguas y soy profesora de matemática. ¡Wow! Cada día la tecnología me sorprende más. Como te decía, no hay error, pues los datos de la primera pregunta se han tenido que agrupar en intervalos para facilitar la organización de la información. Esos corchetes no están volteados, sino abiertos. En el rango de 7 a 10, vemos que el corchete que acompaña al 7 está cerrado a la izquierda. Eso quiere decir que dicho intervalo incluye las edades iguales o mayores que 7 años. Y al otro lado, en el corchete que acompaña al 10, está abierto a la derecha. Eso significa que el intervalo incluye edades menores a los de 10 años. Ah, ya entendí. Cuando el corchete está abierto, no incluye al número dentro del intervalo. Y cuando está cerrado, sí lo incluye. ¿Y qué significa marca de clase? La marca de clase de un intervalo es el promedio de su límite inferior y superior. Para el primer intervalo, la marca de clase sería 7 más 10 sobre 2. O sea, 8,5. Así es. Ahora vayamos a la siguiente columna. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, nos referimos al número de veces que se repite un dato. Eso quiere decir que 14 de las personas entrevistadas respondieron que tuvieron una mayor participación en los asuntos de sus comunidades o escuelas mientras estaban en el rango de edad de 7 a menos de 10 años. Sí. Ah, ¿y qué significa frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Por ejemplo, la frecuencia acumulada del intervalo de 7 a menos 10 años es 14. Luego, la frecuencia acumulada del intervalo de 10 a menos de 13 años es 24, porque sumamos 14 más 10. Y la frecuencia acumulada de 13 a menos de 16 años es 28, porque sumamos 14 más 10 más 4. Sí, eso quiere decir que entre las personas encuestadas, 28 afirmaron que tuvieron mayor participación en sus comunidades o escuelas cuando tenían entre 7 y menos de 16 años. Y al final de la columna de frecuencia acumulada vemos el número 30. Ese es el número de la muestra, N, es decir, el número de encuestados. Claro, porque es como el acumulado de todas las encuestadas y los encuestados.
¿Y qué hay de la frecuencia relativa? Ah, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo el valor de la frecuencia absoluta entre el valor de la muestra. Por ejemplo, 14 entre 30 es 0,4666. Y en la última columna tenemos la frecuencia relativa porcentual, que es nada más y nada menos que el porcentaje de la frecuencia relativa. Con este dato podemos saber que 13% de las personas encuestadas afirman haber tenido entre 13 y menos de 16 años cuando tuvieron mayor participación en sus escuelas y comunidades. Aquí tengo otra conclusión. El 47% de los encuestados afirma haber tenido mayor participación en su escuela o comunidad cuando tenía entre 7 y menos de 10 años. Así es. Por otro lado, existe una forma de representar la misma información, pero de manera más visual y más gráfica. Ah, claro, utilizando histogramas y un polígono de frecuencias. Así es. Primero hablemos del histograma. Este tipo de gráfico se utiliza para representar variables cuantitativas continuas. Se trata de una serie de columnas cuyo ancho y ubicación coinciden con los intervalos de la distribución de frecuencias, y donde cada uno de los intervalos es representado por la marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? Ya me olvidé. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. En el eje horizontal están representadas las edades que tenían los entrevistados cuando tuvieron mayor participación en los asuntos de sus escuelas y comunidades, mientras que en el eje vertical vemos la cantidad de entrevistados. ¿Y qué hay del polígono de frecuencias? Para graficar un polígono de frecuencias, solo hace falta unir los puntos medios de los lados superiores rectángulos del histograma. Me gusta este gráfico porque evidencia el crecimiento o el decrecimiento de la participación en la escuela o la comunidad de los entrevistados según su edad. Sí, precisamente por eso existen diferentes tipos de gráficos. Cada uno evidencia diferentes características de la información. Y es por eso que debemos saber cuál de ellos utilizar para que nuestro análisis sea más asertivo. Para esta pregunta se han agrupado los datos. Por ello hemos elegido graficarlo con histogramas y polígono de frecuencias. Y regresando al proceso de la generación de la información estadística, ya sabemos que los siguientes pasos serán revisar los datos registrados, aprobarlos y finalmente publicarlos. Y ahora que ya terminamos de conocer todos los pasos del proceso, creo que ha llegado la parte más interesante de la estadística: analizar los datos, expresar conclusiones y tomar decisiones. Así es. Veamos según los datos de la tabla. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Según la tabla, 30 personas fueron encuestadas. Chicas, chicos, anímense a responder. Aquí les suelto otra pregunta. ¿A qué edad o edades las personas encuestadas tuvieron mayor participación dentro de sus escuelas o comunidades? ¿Qué ocurre con la participación de los encuestados mayores de 22 años? Con la información recopilada, he descubierto que las personas menores de 10 años son más propensas a participar, mientras que a partir de los 16 años la participación es casi nula. Y ni qué decir con las personas mayores de 22 años. Este análisis me lleva a reflexionar por qué participamos menos en los asuntos de nuestras escuelas o comunidades conforme vamos creciendo. ¿Qué decisiones podemos tomar respecto a la poca participación de las y los adolescentes en asuntos de nuestras escuelas o comunidades? ¿Qué conclusiones podemos formular respecto a la participación de las y los jóvenes en la vida de la escuela y comunidad? Creo que esta información es muy valiosa para pensar en qué acciones proponer a las y los adolescentes en la escuela y comunidad para promover la participación ciudadana responsable e informada. Por ahí se me ocurre que podría ser reconocer el liderazgo de niñas, niños y adolescentes en la construcción de una sociedad solidaria que construye el bien común para que no se desanimen y sigan participando. Esa es una muy buena idea.
muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No te preocupes, Andrea. Puedo acompañarte cuando me necesites. Así será. ¡Hasta la próxima! ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Hoy analizamos y reconocimos algunas nociones básicas sobre la encuesta, el cuestionario, los tipos de preguntas, la presentación de los resultados mediante tablas y gráficos estadísticos y analizamos las mismas para tomar decisiones. Además, aprendimos a reconocer el valor y la importancia de la información objetiva que nos proporciona la estadística para analizar y tomar decisiones. Recuerden que las conclusiones obtenidas a partir de la información de las tablas y gráficos nos servirán como sustento para nuestra propuesta de acciones que promuevan la participación ciudadana segura e informada en la escuela y comunidad. No se pierdan el programa de mañana a la misma hora y en el mismo canal porque conoceremos un poco más sobre las diversas medidas de bioseguridad que deben garantizarse en los diferentes espacios de participación. ¡Nos vemos mañana! ¡Adiósito! Nacimos indios, esclavos del cura, esclavos del gobernador, esclavos del cacique, esclavos de todos los que agarran la vara del mandón. Cuando las mujeres y los indígenas no tenían voz, Clorinda Mato de Turner tomó la batuta con su obra literaria y demostró que las mujeres no solo podían escribir, sino también defender, inspirar y luchar a través de su pensamiento. Clorinda nació en Cusco en 1852. Pasó su niñez en una hacienda familiar, donde conoció de cerca la vida indígena, aprendiendo incluso a hablar quechua. Desde pequeña demostró ser buena en las letras, y con tan solo 14 años editó un periódico escolar y empezó a escribir pequeñas obras, dando así sus primeros pasos como periodista y escritora. Para los 25, Clorinda ya gozaba de cierto reconocimiento. Había escrito poemas, artículos periodísticos y además había fundado la revista El Recreo. Estos logros le permitieron ser reconocida en Lima por su labor como escritora femenina. Su fama alcanzaría su momento cumbre cuando, a la par de ser elegida directora de El Perú Ilustrado, la revista literaria más prestigiosa de Lima, publicó la que sería su novela más importante, Aves sin nido. Si el indio esconde su única hacienda, si protesta y maldice, es sometido a torturas que la pluma se resiste a narrar, a pesar de pedir venia para los casos en que la tinta varíe de color. Con esta obra nace la literatura indigenista. En este libro, Clorinda denuncia el maltrato hacia los indígenas por parte del clero y se enfrenta a la Iglesia Católica. Como represalia, se mandó a quemar su retrato y sus obras públicamente. Pero Clorinda no se rindió y se atrevió a fundar su propia imprenta, en la que solo trabajarían mujeres. La llamó La Equitativa. Desde su imprenta, Clorinda siguió expresando su arte, pero también sus ideas políticas, lo que le costó su exilio en 1895. Continuó su labor en las letras desde Buenos Aires, hasta fallecer a los 57 años. Su literatura, sus ideas, su revaloración del quechua, su apoyo a la cultura y al trabajo de las mujeres fueron considerados polémicos para las instituciones y hombres de la época. Pero alguien tenía que hacer el cambio, y desde joven, Clorinda no tuvo miedo de luchar para lograrlo. Aprendo en casa.
Hola chicas y chicos de quinto de secundaria. Hoy nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación, donde nos divertiremos descubriendo el mundo y aprendiendo. Es miércoles, mitad de semana. Y qué mejor que comenzar con nuestro segmento de Activarte para despertar el cuerpo y la mente y así recargar energías para lo que queda de la semana. Vamos con el video. Mi nombre es Mariale y hoy vamos a mover cosas desde la agilidad de nuestros pies. Listo, vamos a la primera parte de este ejercicio. Vamos a hacer un six step. Es un paso de breakdance que consiste en 6 movimientos. Eso es lo que significa. Vamos a marcarlo primero arriba. ¿Comenzamos? Hacemos derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una vez más, despacio. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que cuando estoy aquí, la derecha cruza atrás. Una vez más. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más rápido. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hacemos seguido a esa velocidad. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a ir abajo. Este paso, este movimiento se hace en el piso. Vamos a cuclillas y mantenemos el apoyo en la media punta. Nunca la planta completa. Media punta para poder jugar con nuestro equilibrio y movernos más rápido cuando vamos de lado a lado. El primer movimiento que vamos a hacer es poner la mano derecha, apoyar la palma en el piso y estirar, patear para enganchar la pierna derecha. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se dan cuenta, siempre estoy en la media punta justamente para tener ese equilibrio. Otra vez, 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, un poquito más rápido. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hacemos 2 veces seguidas a esa velocidad. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Intentamos más rápido. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, la última. Vamos todos juntos. 5, 6, 7, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tal? Listo. ¿Qué les pareció el ejercicio? Un reto, ¿verdad? Sí, no es fácil, pero la práctica funciona muy bien. Pueden repetirlo un montón de veces y les va a salir cada vez mejor. Los invito a probarlo y hacerlo cada vez más rápido. Muy buena la activación del cuerpo. Siempre es bueno hacer algo de ejercicio, mover un poco el cuerpo. Brigitte, ¿ya sabes qué tema vamos a ver el día de hoy? Sí. Continuando con lo que vimos ayer, vamos a conocer por qué cambiaron algunas condiciones en los procesos electorales entre 1955 y 2001. Ya le avisé a una amiga para que no se pierda el programa. Ojalá que se haya acordado. ¿Por alguna razón en especial quieres que ella lo vea? Bueno, no sabe si quiere acudir a votar para la segunda vuelta. Sí, me parece que varias personas pueden tener ese dilema. Sería cuestión de volver a pensar en el sentido de participar en los procesos electorales. Yo le he dicho lo mismo, pero no me escucha. Por eso le dije que mire el programa, para que conozca algunos factores que influyeron en el cambio de condiciones de los procesos electorales pasados y así reconozca la importancia que tiene poder participar. Esperemos que cambie de parecer. Quizás en casa otras personas sienten lo mismo que tu amiga. Por eso, todas y todos deben ver este programa. Yo creo que al final de esta media hora, tu amiga te escribirá para decirte que sí va a votar. ¿Tú crees? Ojalá. Seguro que sí. Tienes razón, porque en este programa compartiremos fuentes que nos ayuden a continuar formulando argumentos para sustentar nuestro punto de vista ante el problema histórico que se nos plantea.
¿En qué medida los cambios de condiciones en los procesos electorales permitieron fortalecer la participación ciudadana entre 1955 y 2001? Así es. Y a partir de ello iremos encontrando el sentido de nuestra participación en los distintos procesos electorales. Ahora recordemos, ¿cómo es eso de cambios de condiciones en los procesos electorales? ¿A qué se refieren con eso? Según lo visto ayer y lo que leí hace poco en una publicación del Jurado Nacional de Elecciones, en los procesos electorales que se presentaron en nuestra historia entre los años 1919 y 2001, se dieron distintas condiciones en las elecciones, entre ellas las características de los votantes como sexo, edad, condición educativa y la obligatoriedad del voto, la cuota electoral, entre otras. Entonces, algunas de esas condiciones han cambiado y otras se han mantenido, ¿verdad? Así es. Y entre los factores que influyeron en los cambios de dichas condiciones, tenemos la participación de movimientos feministas, el avance de la democracia en el contexto internacional, la necesidad de fortalecer la participación incluyendo a las poblaciones vulnerables y el proceso de descentralización. Como vemos, los procesos electorales no siempre fueron iguales, han ido cambiando con el tiempo. Cabe resaltar que el feminismo es un movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. Así es. Antes las mujeres no tenían derecho a sufragar. ¿Te imaginas? Claro, en el caso de las mujeres, cobran importancia los movimientos feministas en la obtención del derecho a sufragar. Brigitte, ¿tú crees que sigan cambiando las condiciones en los procesos electorales? Siempre habrá cambios y algunos de ellos se mantendrán. Así, con cada mejora, todas las personas se seguirán animando y comprometiendo más con los procesos electorales. Pienso lo mismo que tú. ¿Qué pensarán los compañeros de la promoción 2021? ¿Nos juntamos con ellos? ¡Vamos! Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos. Espero que estén bien. ¿Cómo les va? Hoy queremos responder esta gran pregunta. ¿En qué medida los cambios de condiciones en los procesos electorales permitieron fortalecer la participación ciudadana entre 1955 y 2001? Para responderla, tenemos para ustedes unas preguntas que me parece podrán ir acercándonos a esa respuesta y reflexionar sobre el sentido de nuestra participación en los procesos electorales. ¿Listos? 1. ¿Cómo obtienen información ustedes y su familia sobre los procesos electorales? Nosotros obtenemos información a través de los medios de comunicación, pero cuando se generan dudas o necesitamos algo mucho más preciso, accedemos a las redes sociales o plataformas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OPE. Hola, mi nombre es Marianela Cari Torres Castro, soy del distrito de San Pedro de Chanal de la región de Ancash. Mi familia y yo nos informamos a través de los medios de comunicación como los canales televisivos, la radio, las redes sociales, mensajes, entrega de volantes y en el periódico mural de nuestra municipalidad, y siempre y cuando todas estas fuentes sean confiables. 2. ¿Qué necesitamos saber para lograr una mayor participación en los procesos electorales? Debemos estar conscientes del valor que tiene nuestro voto para la República en general. Debemos notar lo irresponsable que es el hecho de no ir a sufragar. Debemos estar al tanto completamente de la hoja de vida, de los antecedentes, de los méritos de los congresistas, del plan de gobierno y qué tan aplicable es este por parte de nuestro candidato a presidente de la República. Debemos también conocer nuestro local de votación para agilizar el proceso y evitar contagios. 3. ¿Han conversado con su familia respecto de por qué es importante nuestro voto? Claro que sí, conversar con mi familia es importante porque tenemos diferentes puntos de vista, ya que no todos somos iguales y que tenemos libertad para hacerlo. Conversar también nos enseña a respetar las opiniones que son diferentes a las nuestras. Es una manera de ejercer ciudadanía dentro de la familia, ya que todos somos fundamentales en la toma de decisiones, porque estamos participando activamente y democráticamente. Votar no es solo elegir y que quede ahí, también es vigilar las propuestas de los candidatos. Chicas y chicos, excelente reunión grupal. Muchas gracias por su aporte. Seguro recordaremos varias de esas respuestas según vayamos viendo el material que nos ha traído el profesor, porque yo quiero saber más sobre cómo se dieron esos procesos y estoy segura de que mi amiga y ustedes en casa también. Entonces, vayamos a la pausa rapidito y regresamos con el profesor. Chévere, ya regresamos con Aprendo en Casa. No se vaya lejos. TV Perú. Pongo el hombro.
En los últimos 30 años aparecieron los emprendedores en el país. Conseguir trabajo nunca ha sido fácil. Ahí hay un vacío entre tener la chispa del espíritu emprendedor hacia poder concretarlo. Muchas peruanas y peruanos han tenido que reinventarse para resurgir en esta pandemia. Yo cuando empezó lo de la pandemia dije ya, hay que ponernos emprendedores. Hoy lo que vamos a formalizar es tu emprendimiento. Generación Bicentenario. El sábado a las 6 de la tarde por TV Perú. Hola, soy Selmira Aguilar y quiero invitarlos todos los sábados y domingos antes de las 9 de la noche en Patriotas del Bicentenario. Sábados y domingos, minutos antes de las 9, por TV Perú. Contribuyamos a contener el avance del COVID-19 del 19 de abril al 9 de mayo. En las regiones consideradas en nivel muy alto, se han tomado las siguientes medidas. Regirá un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Los domingos estará restringido el uso de vehículos particulares. Habrá foro limitado de 20% en casinos, gimnasios, cines, templos y lugares de culto. Aforo de 30% en centros comerciales, galerías, tiendas por departamentos, restaurantes y afines. Aforo del 40% en bibliotecas, museos, centros culturales y zoológicos. Aforo del 50% en supermercados, bodegas, farmacias, bancos y otras entidades financieras. No está permitido ningún tipo de evento masivo, carnavales o fiestas costumbristas. TV Perú. Pongo el hombro. Estamos viendo. Aprendo en casa, quinto de secundaria. Hola, ya regresamos. Profesor, mucho gusto. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Profesor, queremos saber en qué medida los cambios de condiciones en los procesos electorales permitieron fortalecer la participación ciudadana entre 1955 y 2001. Creemos que conociendo más sobre los factores que influyeron en los cambios de dichas condiciones nos permitirá comprender mejor el problema histórico que nos plantea esta pregunta. Y así podremos recuperar el voto de una amiga mía. Aunque un voto más, un voto menos no hace mucha diferencia, ¿verdad, profesor? Nuestro voto va más allá de la cantidad, Mario. ¿Quiere decir entonces que estoy equivocado? Mario, cada voto tiene mucha importancia. Por algo, se han producido cambios en las condiciones de sufragio para fortalecer cada vez más la participación de la gente. ¿Cómo cuál, por ejemplo, profesor? Uno de los cambios más significativos en la configuración de las elecciones, tal como las conocemos hoy en día, fue el derecho al sufragio femenino, que fue obtenido luego de un largo proceso de búsqueda por la igualdad de los derechos civiles y políticos. La participación para la elección de autoridades y representantes es un proceso al cual la mujer fue ascendiendo progresivamente. O sea, no fue de un momento a otro. No. El Jurado Nacional de Elecciones en el año 2005 señalaba que la mujer peruana ha participado de diversas maneras en la vida democrática del país, la misma que estuvo restringida en las primeras décadas del siglo XX, debido a las ideas conservadoras de la época y a los prejuicios y elementos discriminadores de aquella sociedad. ¿Se conocen los factores que influyeron para que se obtenga el derecho femenino al sufragio, profesor? Les muestro algunos de ellos. La participación de movimientos feministas, la participación activa de la mujer en la vida académica y económica del país, las decisiones del gobierno y el avance de la democracia en el contexto internacional. Los movimientos feministas en el Perú han sido uno de los hechos más significativos en la primera mitad del siglo XX. Significó un cambio en la vida política de la época. Profesor, ¿el hecho de que las mujeres pudieran votar significó otros cambios adicionales para ellas? ¿Desde qué año pudieron votar? Desde 1956. A partir de ahí, la participación femenina se incrementó no solo en la vida política, sino académica, social y económica. ¡Qué bien! Esa decisión llegó con otros beneficios en favor de la igualdad. Por supuesto. Entonces los movimientos feministas fueron un factor influyente.
Para continuar, en nuestro análisis, de acuerdo con el estudio realizado por el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2015, se plantea que el sistema electoral, y en particular la forma de repartición de escaños, tuvo una modificación trascendental en el año 1963, con la puesta en vigencia del Estatuto Electoral, Decreto Ley número 14250, de diciembre de 1962. En el artículo 88 de la Constitución de 1933 se indicaba que el sistema de elecciones dará representación a las minorías con tendencia a la proporcionalidad. Ahora veamos lo siguiente. El artículo 56 del Estatuto Electoral, que entró en vigencia en diciembre de 1962, señaló por primera vez que en las elecciones parlamentarias se aplicaría el sistema de la cifra repartidora en cada lista de senadores y diputados separadamente. Desde entonces, este sistema ha permitido determinar a través de una operación matemática el número de escaños obtenidos por una determinada lista, a través del método de la cifra repartidora. El sistema electoral distribuye el número de puestos o escaños parlamentarios entre las listas en competencia de manera proporcional a la votación recibida por cada una. ¿Y sufrió cambios en algún momento de nuestra historia este método? En el año 2015, el Jurado Nacional de Elecciones señaló que en 2 elecciones constituyentes, en 1978 y 1992, y 10 elecciones parlamentarias regulares celebradas entre 1963 y 2011, cada representante ha sido electo con este método. Si bien la cifra repartidora se configura con un elemento central del sistema electoral, no es el único, porque existen otras condiciones como el voto preferencial, por ejemplo. Tal vez en casa se estén preguntando si hubo cambios en la forma de elección de nuestras autoridades y representantes. El sistema electoral, y en particular la forma de repartición de escaños, tuvieron una modificación trascendental en el año 1963, con la puesta en vigencia del Estatuto Electoral y el manejo del registro electoral. Es necesario recordar que en el Perú, la elección en circunscripción o jurisdicción única, sin voto preferencial, se dio en el proceso para elegir al Senado de 1980, y que este mecanismo de elegir representantes ha ido modificándose. Profesor, esta es una palabra que escuchamos seguido en los procesos electorales y mucha gente no sabe lo que es el voto preferencial. El voto preferencial permite reordenar, tras la adjudicación de escaños, las listas de candidatos de una misma organización política. De esta manera se colocan los candidatos en orden sucesivo, de mayor a menor, en cada una de las listas, con lo cual se obtiene el nuevo orden de colocación de cada candidato en la lista que integra. Veamos un ejemplo que nos ayudará a entender esto. En la región Junín se han establecido 5 escaños. Para ver qué candidatas y candidatos de una determinada organización ingresan al Parlamento, se tendrá que esperar los resultados finales de acuerdo con la cifra repartidora. Supongamos que tras la elección al partido A le corresponden 3 curules. Si tomamos en cuenta que esta agrupación ha obtenido un total de 120 votos, de los cuales 110 no usaron el voto preferencial y solo 10 sí lo utilizaron, se dará preferencia a los que hicieron uso de este. Es decir, si estas 10 personas votaron por los aspirantes cuyos números son 4 y 5, el resultado sería que ingresen estos últimos y no los que se encuentran en las ubicaciones 1 y 2. En este caso extremo, se comprueba que a menor uso del voto preferencial, mayor peso decisivo tendrán los que sí lo utilizan. Ahora me queda más claro, profesor. Profesor, ¿qué nos puede decir sobre las modificaciones en la Constitución de 1993 con relación a las elecciones? Buen punto. Para seguir analizando las fuentes sobre los factores que influyeron en los cambios de condiciones en los procesos electorales, veamos los que se realizaron en dicha Constitución que siguen vigente. Las reformas radican en: el elector tiene un voto separado para presidenta o presidente y otro para el Congreso. Para este último caso, además, tiene la posibilidad de votar opcionalmente por 2 aspirantes al Congreso, voto preferencial. La elección de congresistas se desarrolla mediante el distrito electoral único. Acerca del poder legislativo, se eliminó la bicameralidad parlamentaria y se estableció la unicameralidad, es decir, una sola cámara con 120 congresistas, cuyo número se amplió a 130 en el año 2011. En resumen,
Muchas de las condiciones en los procesos electorales dados entre los años 1955 y 2001 han cambiado o se han mantenido por influencia de los factores mostrados anteriormente. Profesor, y en cuanto a la transparencia en los procesos electorales, es otra palabra que escuchamos mucho. ¿Qué factores influyen en la obtención de una mayor transparencia política respecto de los procesos electorales entre 1956 y la actualidad? Es importante hablar sobre lo que señalas. Además de los factores que influyeron en los cambios que sufrió la condición del sufragio femenino y el sistema electoral en relación con la cifra repartidora como método de asignación de puestos o escaños. Las condiciones para alcanzar la transparencia también han ido cambiando. ¿Qué factor se le viene a la mente que haya influido en la necesidad de fomentar la transparencia como condición de un proceso electoral democrático? El clientelismo fue un problema presente en la historia electoral del siglo XX. ¿Qué era el clientelismo? Recuerdo la palabra de la clase de historia cuando estaba en el colegio. Veamos. Es una práctica política que el jurista peruano Francisco Miro Quesada Rada define así. Es la relación de compra-venta política, ya sea por el intercambio de productos o la oferta de estos a través de dádivas para conseguir adherentes y votos o el ofrecimiento de cargos para la obtención de poder y prestigio que las candidatas y candidatos hacen al electorado, seguidoras y seguidores. Ah, ya. O sea, yo te ofrezco algo y tú votas por mí. Algo así. En tiempos de inestabilidad política y crisis económicas constantes que ha sufrido nuestro país, algunos grupos políticos han utilizado el clientelismo, lo cual afectó la calidad de la democracia y el funcionamiento legítimo de los partidos. ¿Y tú quién eres? ¿Dónde está el profesor? Yo soy la corrupción. Abandone el set, por favor. Aquí no queremos relacionarnos con usted. Soy la corrupción y represento todo lo malo, la coima y el clientelismo. Ya, váyase de una vez, señor Corrupción. No queremos verlo aquí. Vine a decirles que, aparte del clientelismo, la compra de votos era otra práctica de corrupción política que persistió tenazmente en el siglo XX. Ello influyó en la necesidad de cambiar las condiciones para alcanzar la transparencia de los procesos electorales. Desafortunadamente para mí, solo vine a decirles eso. Bueno, gracias por la información, pero no vuelva más, por favor. Me retiro. Váyase de una vez, por favor. No lo queremos ver más aquí. ¡Adiós! Disculpe, profesor, por la interrupción. A propósito de lo mencionado, el historiador Alfonso Quirós, en su libro Historia de la corrupción en el Perú, publicada el 2013, señala que durante las 2 primeras décadas del siglo pasado, el Perú vivía una situación en la que, con recursos fiscales limitados y bajos salarios del empleo público, las políticas y los políticos permitieron e incluso fomentaron la corrupción en los niveles administrativos altos y bajos, para así complementar las recompensas y favores políticos. El autor plantea que en el marco de las elecciones libres y universales, surgen aspirantes que, siguiendo las prácticas de los caudillos del siglo XIX, llegan al poder para disponer de los fondos públicos de manera privada. De acuerdo con la historiadora Odalis Valderrama y el historiador Mario Mesa, respecto de las elecciones de 1962, señalan lo siguiente. Más allá de las consideraciones de exclusividad que regían la mentalidad de las élites gobernantes, estaba de por medio el control del mercado electoral, colonizado en buena parte por partidos políticos que alteraban la cantidad de votantes y su voluntad mediante mecanismos de clientelaje. Las fuentes presentadas por los historiadores Alfonso Quirós y Valladares y Mesa señalan sus puntos de vista con relación al propósito con el que se llevaban a cabo actos de corrupción. Por ejemplo, de acuerdo con Quirós, se intensificaba la participación en hechos de corrupción con el fin de ganar prebendas o espacios de poder en la sociedad. Para Valladares y Mesa, la finalidad del clientelismo era manejar el escenario electoral, por lo que incursionar en la actividad política implica un tráfico de favores, cuyo interés era ajeno al ejercicio de los derechos civiles. ¿Ambos puntos de vista tienen alguna coincidencia? Ambos coinciden en que las prácticas de corrupción empezaron a tener mayor injerencia en los procesos electorales. ¿Y cómo llega a ser perjudicial la corrupción en los procesos electorales? Lo que ocurre es que afecta en general el normal desarrollo de estos y al sistema democrático, por lo que es necesario fortalecer las condiciones que permitan garantizar la transparencia. ¿Qué debemos hacer para enfrentar la corrupción en los procesos electorales y fortalecer la democracia en nuestro país? El voto informado es un primer gran paso.
Brigitte, si tu amiga está mirándonos, ahí tiene una buena razón para cambiar de opinión y seguir acudiendo a las urnas en el futuro. Coincido contigo. Y hablando sobre mi amiga, profesor, ¿cómo participaron las mujeres de los diferentes sectores sociales en la consecución de sufragio femenino? De acuerdo con la historiadora Karen Poulsen, a mediados del siglo XX, las mujeres estaban logrando posicionarse en la esfera de lo público y de lo político, sin proponérselo, en virtud de lo que venían consiguiendo en lo profesional y laboral. Poulsen plantea que muchas mujeres escaparon al calificativo de excepcionales, con el cual, décadas atrás, la sociedad tradicional nombró a aquellas que se aventuraron a alternar en los predios considerados de rigor masculino. En su opinión, el umbral de los años 50 fue notorio el cambio en la manera de concebir los roles sociales femeninos, en respuesta al éxito con el cual las mujeres consiguieron conciliar sus carreras profesionales y la carga laboral fuera de casa, sin renunciar a ser esposas, madres e hijas. Además, Poulsen afirma que el arraigo, la aceptación social y el impacto en el medio que lograron las organizaciones femeninas antes mencionadas coincidieron en el tiempo con el proceso de modernización y democratización por el que atravesaban las sociedades latinoamericanas a mitad del siglo pasado. Profesor, ¿y nos puede refrescar cómo era que se establecía la cuota electoral a favor de la mujer en las elecciones durante el siglo XX? Claro, el año 2015, el Jurado Nacional de Elecciones explicó que mediante la Ley Orgánica de Elecciones, Ley número 26859, de octubre de 1997, se estableció por primera vez en la regulación electoral del Perú una cuota electoral a fin de favorecer la participación política de la mujer en el Parlamento. Se estableció que las listas de aspirantes a Congreso debían incluir un número no menor del 25% de mujeres o varones. Luego, esta cuota electoral fue elevada al 30% a través de la modificatoria dada en la Ley 27387 de diciembre de 2000. En el marco de ampliación de esta cuota electoral, es decir, en los procesos realizados entre los años 2000 y 2011, el porcentaje promedio de mujeres en el Congreso ha superado solo el 22% del total de escaños. ¿Y cuál era la importancia de innovar un mecanismo de representación respecto a las elecciones en el siglo XX? De acuerdo con el estudio realizado por el Jurado Nacional de Elecciones el año 2015, en los procesos electorales de 1950, 1956 y 1962 se especificó que se proclamaría senadores o diputados, según el caso, a aquellos aspirantes que obtenían la mayor de los sufragios válidos en la circunscripción electoral, siguiendo el orden de la mayor votación y hasta completar el número de parlamentarios que se debía elegir en esta. Se añadió además que si dos o más personas lograban igual número de votos, este empate se definía mediante un sorteo, donde la ganadora o el ganador era proclamado representante, pero si todavía restaban plazas por asignar y los otros aspirantes tenían menos votos que los postulantes empatados, estos debían ser elegidos hasta completar el número total de representaciones. Bueno, profesor, no cabe duda de que han sido importantes los cambios de condiciones en los procesos electorales y que permiten una mayor participación ciudadana. Y que se han hecho siempre pensando en tener un mejor sistema democrático y así tener un mejor futuro como país. ¿Qué pasó? Es mi amiga. Ya ha tomado la decisión de seguir votando en los procesos electorales. Bien por tu amiga y por todas y todos nosotros. Gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy y ayudarnos a resolver nuestras dudas. Gracias, profesor. Gracias a ustedes y a las chicas y chicos en casa por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa. Muy bien, ahora sabemos los factores que influyeron en el cambio de algunas condiciones en las que se desarrollaron las elecciones entre los años 1955 y 2001 y su importancia para fomentar una mayor participación ciudadana. ¿Nos vemos en el próximo programa? Aquí estaré. Y a toda la promo 2021, no se olviden que todos estos conocimientos les ayudarán a hacer la carta abierta al electorado del Perú. Hasta la próxima, chicas y chicos. Nos vemos en la próxima edición de Aprendo en Casa. ¡Chao!
TV Perú. Pongo el hombro. Kimsa, Iskay, Huk, Hayari. Pugyas Payachay. Aprende jugando. El primer programa concurso quechua de la televisión nacional. Esta semana, Andy, Natalie y Mitzi se enfrentan en divertidos y exigentes retos. ¿Quién de ellos ocupará una plaza en la semifinal y estará más cerca de llevarse los 10.000 soles del gran premio final? Pugyas Payachay, el programa donde ganas y aprendes jugando. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por TV Perú. Y volvimos para seguir disfrutando con el sabor de siempre. Con Sabor a Perú, nueva temporada. ¿Qué tal, amigos? Soy Israel Laura y este domingo en Con Sabor a Perú no se pierdan uno de los programones. Vamos a hablar de una de las carnes más suculentas del Perú, sobre todo muy apreciada en el norte. El cabrito. Vamos a aprender a preparar unos cuantos platos a base de cabrito y no solo eso, sino también cómo podemos escoger uno, el mejor, como tú, compadre. Con Sabor a Perú, este domingo a las 5 de la tarde por TV Perú. La construcción de un museo nacional es un sueño que el Perú venía acariciando desde hace casi 200 años. Y ese sueño ya es una realidad. Museo Nacional del Perú, MUNA. Este es un proyecto que a nivel internacional ha sido hartamente esperado por varios países. Latinoamérica y Europa están mirando al Perú por esto. Sus instalaciones y exposiciones provocarán el orgullo de esta maravillosa diversidad. Y nuestra misión efectivamente es preservar esas piezas arqueológicas o históricas que representan lo que somos, nuestra cultura milenaria. Esto es Museo Sin Límites. Este sábado a las 4:30 de la tarde por TV Perú. Estamos viendo Aprendo en Casa, quinto de secundaria. Aprendo en Casa. Hola chicas y chicos de quinto de secundaria, yo soy Brigitte y hoy nos volvemos a ver para desarrollar un nuevo programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación en el cual disfrutarás de un aprendizaje entretenido. Qué raro que Mario aún no esté aquí, me pareció verlo al llegar al set, pero no sé. ¡Ay, Mario! Ay, hola Brigitte, y hola chicas y chicos, disculpen la demora. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Me pareció verte afuera del set hace un rato. ¿Eres tú, no? Sí, es que compré un periódico en el kiosco de la esquina y lo estuve leyendo para enterarme sobre la actualidad política, ya sabes, las campañas electorales, las tablas, los gráficos de encuestas, y me he quedado un poco confundido. A ver. Hay muchas tablas y gráficos acá. Sí, el diario es del domingo, cuando usualmente los periódicos publican varias encuestas y sondeos de opinión. Algunas tablas y gráficos las entiendo y otras más o menos. Creo que olvidé un poco cómo leerlas. Bueno, yo recuerdo algunas cosas del colegio, pero creo que necesitaría refrescar algunos conocimientos para interpretar mejor la información que está aquí. Creo que el programa de hoy es justamente lo que necesitamos. ¿Te parece si comenzamos? Sí, por favor. Quiero leer esas tablas y gráficos muy bien para que en esta segunda vuelta pueda volver a votar de manera informada. Todos deberíamos votar bien informados. Así es. Lo mejor es informarnos para votar y después no estar renegando o quejándonos, ¿no? Claro. Por eso, si tienes alguna hermana o hermano, prima o primo o algún familiar que viva contigo, invítala o invítalo a ver el programa. Porque votar es un derecho, pero votar bien es un compromiso que todas y todos debemos asumir con mucha responsabilidad. Arranquemos con el programa de hoy, donde vamos a conocer, a través del análisis de ejemplos, cómo leer e interpretar tablas y gráficos estadísticos para promover un sufragio informado. Sí, pero primero... pareces un gallito de las rocas. Ay. Me pregunto, ¿qué tanto sabrán del tema las chicas y los chicos de la promoción 2021? ¿Te parece si les hacemos algunas preguntas? Seguro nos refrescan algunos conocimientos. ¡Buena idea!
idea, hagamos una videollamada grupal. Hola chicas y chicos, como seguro han estado viendo, el tema que tocaremos hoy nos enseñará cómo leer e interpretar la información presentada en una tabla o gráfico estadístico. Pero primero, respondamos algunas preguntas de base con respecto al tema de hoy. ¿Estamos? 1. En el mes de abril del presente año, ¿qué actividad ha convocado la participación de la ciudadanía? La actividad que ha convocado la participación ciudadana este mes han sido las elecciones presidenciales, en la que todos los ciudadanos mayores de 18 y menores de 70 años han debido asistir a un centro de votación y votar por el candidato de su preferencia. ¿A través de qué medios de comunicación tu familia recibe información sobre los procesos electorales? Nosotros nos informamos principalmente por medio de nuestra televisión, aquellos noticieros que nos permiten obtener información clara y precisa acerca de cómo se realizarán los procesos electorales donde seremos partícipes. Por otra parte, navegamos por internet para obtener mucha más información a través de plataformas, videos y mucho más que facilitan nuestro entendimiento ante estas elecciones. ¿Consideran uno o más medios de comunicación para informarse? Si la respuesta es más de uno, ¿por qué les parece importante consultar varios medios? Sí, es importante, ya que de esta forma nosotros podemos asegurarnos y evitar malos entendidos, porque nos debemos informar muy bien y analizar cada uno de ellos. Esto llevará a que podamos conocer bien al candidato de nuestra preferencia y podamos tomar una buena decisión. ¿Hay algún medio, TV, prensa, redes sociales, que les parece el más idóneo para recibir esa información? ¿Por qué? Desde mi punto de vista y viendo la realidad peruana, el medio más idóneo para llevar a cabo este punto es la televisión, puesto que tiene un alcance hasta los rincones más lejanos de nuestro país. Y las personas que menos recursos tienen pueden acceder a ella. Y si la enseñanza es dinámica, el aprendizaje será mucho mejor. Gracias. ¿Qué aspectos se debe considerar para leer e interpretar información presentada en una tabla o gráfico estadístico? Debemos estar bien atentos a los datos y al porcentaje de datos que estos, junto a la cantidad, representan. Esta información debe ser totalmente clara y precisa para que nosotros podamos interpretarla de una manera segura y confiable. ¡Qué chévere! Ha sido una reunión grupal muy interesante. Muchas gracias a todas y todos por sus aportes. Con sus respuestas, al menos yo, ya me siento con un poco más de confianza para afrontar lo que se viene en el resto del programa. ¿Tú, Brigitte? Yo también. Entonces, ¿qué te parece si nos comunicamos con la profesora? Yo voto por eso. Ah, ya. Veo que estás usando el léxico electoral. Claro, colega. Para entrar más rápido en el ritmo. Me parece muy bien, colega. Veo que ya estás en campaña para conductor del año de Aprendo en Casa. Mejor candidateamos juntos a conductores del año, ¿te parece? Eso me gusta más. Profesora, ¿ya está con nosotros? Hola Brigitte y Mario, qué gusto verlos. Me alegra que estén abordando estos temas tan esenciales. Actualmente el país se encuentra en una coyuntura muy especial. Estamos en medio de un proceso electoral denominado Elecciones Generales del año 2021, que requiere la participación responsable de la ciudadanía para elegir presidente de la República, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino. Por eso, este programa conviene que sea visto no solo por estudiantes, que en 1 o 2 años acudirán a las urnas, sino por toda aquella persona que sea mayor de edad, ¿cierto? Así es. Este y todos los procesos electorales requieren la participación activa de la ciudadanía para conocer las propuestas de los aspirantes, los problemas que tenemos en nuestro país, la participación de los jóvenes en la política o conocer cómo se da la cuota de género en las elecciones. La información que se recibe a través de la televisión, periódicos, revistas u otros medios vienen dados en forma de tablas y gráficos. Por eso es importante saber leerlos e interpretarlos, ya que permiten tomar decisiones, ¿verdad? Para aprender a leer e interpretar las tablas y gráficos, revisemos lo que llamamos una tabla de frecuencias y luego sus representaciones gráficas. Cabe recordar que una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Es una herramienta que permite ordenar y organizar los datos estadísticos de una variable, asignando a cada dato su correspondiente frecuencia. Profesora, ¿qué debemos saber para comprender la información contenida en estas tablas? Que la información que contiene es el resultado de procesar datos recogidos sobre una determinada población o muestra a través de diferentes técnicas. Por ejemplo, la encuesta.
Las variables de estudio pueden ser cualitativas o cuantitativas. Por ejemplo, edad, número de hermanos, preferencias por una candidata o candidato, tiempo en que decide su voto, entre otras. Los datos deben estar organizados para permitir su lectura e interpretación. Para ello, es necesario conocer cómo se obtiene cada frecuencia, para qué sirven y cómo se relaciona con la variable de estudio. Veamos lo anterior en la siguiente tabla de frecuencias. Profesora, ¿le parece si nos vamos a una pausa? Como para darle chance a que todas y todos vayan a llamar a alguien en casa que aún no esté viendo el programa. ¡Por supuesto! Bien, chicas y chicos, ya regresamos con Aprendo en Casa. No se vayan lejos. TV Perú. Pongo el hombro. De lunes a viernes. Tus tardes en TV Perú traerán de todo para todos. Lunes, miércoles y viernes a las 3. Katy Jara, el Mago George y Stephanie Orue descubren tu talento musical. La Voz Cantante. Y los martes y jueves, Mirta Ibáñez sorprende con lo mejor de la tecnología y el mundo gamer. Todo tecno. Además, después de La Voz Cantante, a las 4, Almendra Gomelski y Joaquín de Orbegoso demuestran cómo todo se resuelve a pulso. Hecho a mano. Y los martes y jueves, luego de Todo Tecno, Fátima Saldonit, Paola Moreno y Sofía Carrillo responden y solucionan tus inquietudes, caso por caso. De lunes a viernes y de 3 a 5. De todo para todos. Por TV Perú, la señal del IRTP. Seamos parte del cambio. El clásico de TV Perú. Con periodistas clásicos. En un buen clásico. Con un nombre que ya es clásico. Desde el domingo 25, todo fútbol, de 9 a 11 de la noche. Un clásico de TV Perú. Vamos a presentar nuestro segundo programa sobre la historia de los partidos políticos. Vamos a ver la aparición del APRA, del Partido Socialista en la primera mitad del siglo XX. Podríamos trazar una suerte de continuidad entre el odrismo y más tarde el fujimorismo. El sistema político no se renueva y más bien se agravan los problemas. Tenemos un serio problema de representación, pero eso no es exclusivo de nuestro país. Sucedió en el Perú. Este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. A continuación, La Voz Cantante. ¡Hola! Ya regresamos. Profesora, estamos listas y listos para ver esa tabla. Veamos el ejemplo entonces. Participación de mujeres en las últimas elecciones generales 2021 por edad. Provincia San Román, Puno. En la primera columna se escriben las diferentes cualidades o atributos que toma la variable. Por ejemplo, la edad. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, representada por la F e I latina en minúsculas. Es el número de veces que aparece un determinado valor en el estudio. La suma de estas frecuencias indica el total de participantes por la muestra o población. Por ejemplo, en la tabla, el total, N minúscula de participantes en esta encuesta, es de 1.600 personas. Yo quiero intentarlo con la siguiente columna. Frecuencia absoluta acumulada, representada por la F mayúscula e I latina minúscula. La del primer grupo es la misma a la de la frecuencia absoluta, es decir, 480. A partir de este valor se suma con la F e I latina minúsculas o frecuencia absoluta del siguiente grupo, o sea, 480 más 400, obteniendo el segundo valor de la frecuencia absoluta acumulada, 880. Es decir, se va acumulando o sumando el valor. Y así sucesivamente hasta el final, tal como se muestra en el gráfico, ¿cierto? ¡Ah! ¡Ya entendí! Fíjense, el valor del último grupo o clase coincide con el total de participantes de la muestra o población. 1.600. Muy bien. Esta frecuencia es utilizada para trabajar las medidas de posición o localización.
Por ejemplo, los cuartiles, quintiles, entre otros. Luego tenemos la frecuencia relativa, representada por la H e I latina minúsculas. Es el cociente que se obtiene al dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos, es decir, HI igual a F minúscula I sobre N. Para obtener los valores de la tabla se procede de la siguiente manera. HI igual a 480 sobre 1600 igual a 0,30. HI igual a 400 sobre 1600 igual a 0,25. HI igual a 448 sobre 1600 igual a 0,28. Y así sucesivamente. La suma de todas las frecuencias relativas debe ser igual a la unidad. Esta frecuencia es muy utilizado en los temas de probabilidad porque se compara una parte con el todo. Profesora, al ver la siguiente columna, creo que puedo deducir su significado de la siguiente manera. Es el producto de la frecuencia relativa por 100, o sea, el porcentaje de la frecuencia relativa, ¿verdad? Bien dicho, representado por H e I latina, en minúsculas, y el signo del tanto por ciento, y se obtiene así. HI tanto por ciento es igual a HI por 100. Y me parece que para obtener los valores de la tabla se procede de la siguiente manera. HI porcentual es igual a 0,30 por 100, que es igual a 30. HI porcentual es igual a 0,25 por 100, que es igual a 25. HI porcentual es igual a 0,28 por 100, que es igual a 28. Y así sucesivamente. La suma de todas las frecuencias porcentuales debe ser igual a 100%. Esta frecuencia es muy utilizada en los temas de probabilidad. Todas las tablas tienen una estructura determinada. ¿Nos explica esto, profesora? ¿Cómo no? Para poder interpretar se debe conocer antes que nada la estructura. Podemos enumerar los elementos de la misma. 1. Tenemos el número de la tabla. Tabla número 2. El tema de estudio. Participación de hombres en las últimas elecciones generales 2021 por edad. Provincia San Román, Puno. 3. Cuerpo de la tabla, atributo de la variable y las frecuencias. Y 4. Fuente. ¿Y de qué manera podemos interpretar estas cifras? En casa se deben estar preguntando esto. Para analizar e interpretar, se puede relacionar la cualidad o atributo de la variable de estudio con los diferentes tipos de frecuencias y comparar los datos de cada fila y columna de la tabla para obtener algunos resultados. Por ejemplo, para hallar en cuánto excede la población electoralmente joven a la población más longeva, se debe realizar la operación 504 menos 280, obteniendo 224 personas. Y así se pueden hacer las otras comparaciones. Y si se quiere comparar porcentualmente los mismos grupos señalados en el ejemplo anterior, también se puede observar que la población electoralmente joven excede en un 13% a la población más longeva, porque 28% menos 15% es igual a 13%. Bien calculado, ya estás interpretando la tabla. Ahora observemos la tabla número 3, que contiene información sobre los medios de comunicación utilizados para informarse sobre los candidatos presidenciales. Información obtenida en la encuesta realizada en el mes de febrero del año 2021. A ver en casa, ¿qué nos dice la primera columna? En la primera columna se identifican los medios de comunicación que la ciudadanía utiliza para informarse sobre los candidatos. 502 encuestados, que representan el 43% de la muestra, señalan que se informan a través de televisión de señal abierta, seguidos por 373 encuestados, que representan un 31%, quienes señalan que se informan a través de las redes sociales. Ya estás interpretando, Mario. También se puede decir que solo 19 encuestados, que representan un 2% de la muestra, señalan que se informan por televisión por cable y que 123 encuestados, es decir, el 10%, indican que no utilizan ningún medio.
Y se puede concluir que más del 70% de los encuestados se informa por televisión de señal abierta o las redes sociales, ya que al sumar sus frecuencias porcentuales, 31% más 43% da igual a 74%. Además, estos medios de comunicación son los más vistos. Sin duda. Por último, en la fuente se indica que el cuadro fue adaptado de la encuesta realizada por CPI en el mes de febrero del 2021 a 1.200 entrevistados, personas de 18 años a más de todos los niveles socioeconómicos. No olvidemos que para establecer conclusiones debemos enfatizar en la información que se requiere comunicar, sustentada en los cálculos que se puede realizar con las frecuencias. Ahora veamos cómo leemos e interpretamos los gráficos estadísticos como recurso que complementa a la información que encontramos en las tablas. Para ello, conocemos la estructura y los tipos de gráficos. Iniciamos la estructura del siguiente gráfico. Tenemos el número de gráfico, que identifica la secuencia numérica. El título del gráfico describe el contenido conceptual de este. Cuerpo. De acuerdo con el tipo de gráfico, este contiene la figura, la escala o eje de valores, la leyenda o el eje de conceptos. Y finalmente tenemos el pie, que contiene a la fuente. Cumple 3 propósitos. Otorga el crédito correspondiente a la entidad responsable de producir la información. Señala la unidad o departamento que genera la información e indica el documento donde se obtiene la data. ¿Cómo sabemos qué gráfico usar para comparar datos? El tipo de gráfico responde a la característica de la variable de estudio y el número de esta que se desea representar. En este caso, el gráfico estadístico presentado se denomina diagrama de barras horizontal y es utilizado generalmente para representar variables cualitativas. Por ejemplo, se puede observar en la gráfica la variable referida al uso de los medios de comunicación utilizados para informarse sobre los candidatos. ¿Se animan en casa a interpretar el gráfico? Claro que sí. Que me acompañen en esta interpretación. A ver, antes que nada, el gráfico número 2 está referido a los medios de comunicación utilizados para informarse sobre los candidatos presidenciales, febrero 2021. Que el 43% de las personas encuestadas señalan que se informan sobre los candidatos a través de televisión de señal abierta, seguido de un importante 31% que lo hace a través de las redes sociales, mientras que solo un 2% lo hace a través de televisión por cable. Existe un 10% de la población electoral que no utiliza los medios de comunicación señalados para informarse. Se puede deducir que sufragan sin la información correspondiente. ¿No es así, profesora? Yo diría que sí. Es preocupante. Se observa que el mayor porcentaje de los encuestados se concentran en 2 medios de comunicación, televisión de señal abierta y las redes sociales. Y se concluye que estos 2 medios de comunicación son de uso masivo por la población. Respecto de la fuente, se puede decir que la información es una adaptación de la encuesta realizada por CPI Perú, Urbano Rural. Personas de 18 años a más de todos los niveles socioeconómicos. Base. Total de personas encuestadas, 1.200 entrevistados. Bueno, Brigitte y Mario, ya pueden interpretar tablas de frecuencias y sus gráficos. Los felicito. Seguro en casa también han podido hacerlo. Pero veamos un ejemplo más para terminar. ¡Vamos! El gráfico número 3 se refiere al estudio sobre una muestra de 1.200 entrevistados sobre cuán informados están acerca de las candidatas y los candidatos presidenciales. Para ello, se realizó la siguiente pregunta. ¿Qué tan informado diría usted que está acerca de los candidatos que participan en esta campaña electoral? Se observa un gráfico de anillos que sirve para mostrar las proporciones de los datos a través de ciertas categorías. Por ejemplo, informado, poco informado, nada informado, etc. Los gráficos de anillos permiten responder a preguntas como ¿cuál es la proporción de cada categoría respecto al total? ¿Se animan a interpretar? Por supuesto. Puedo observar que a nivel nacional, en Lima y Callao y en el interior del país, el 29,1%, 20% y el 34,4% están nada informados respectivamente.
A nivel nacional, se observa que solo el 7,1% se encuentra informado y el 29,1% de los encuestados están nada informados y el mayor porcentaje, alrededor del 62,9% de los encuestados, son los que están poco informados. Es grave. A ver, todas y todos en casa, se puede concluir que un porcentaje grande de los electores no se encuentra informado acerca de las propuestas electorales, por lo que se corre el riesgo de un sufragio poco informado. Por eso, se recomienda ingresar a la página del Jurado Nacional de Elecciones y buscar el espacio Voto Informado, registrarse con solo su número de DNI para acceder a toda la información necesaria para poder conocer más acerca de su candidato. Como se puede observar, para dar lectura a un gráfico estadístico, debemos reconocer los elementos de su estructura y, sobre todo, analizar e interpretar el cuerpo del gráfico para arribar a las conclusiones y dar recomendaciones. Profesora, si bien los diarios pocas veces publican tablas de frecuencia, es bueno saber cómo es su estructura y la forma como se leen e interpretan, tal como los gráficos que sí aparecen en sus páginas. Ah, sí, sobre todo obtener conclusiones, ¿cierto? De acuerdo. Así tienes una mayor comprensión del origen y propósito de las tablas y gráficos. Profesora, tenemos unas cuantas preguntas. ¿Se queda para responderlas, por favor? Por supuesto, encantada. Hola, soy Luisa Nicole Arce Pasavi, la ciudad de Pucallpa, Ucayali. ¿Por qué en el gráfico 3 se ha utilizado el gráfico anillo y no el diagrama circular, que es más conocido? Se ha utilizado el gráfico anillo porque nos permite mostrar las proporciones de los datos de una cualidad o atributo. Además, el tamaño de cada parte representa la proporción de dicha cualidad o atributo. Este tipo de gráfico estadístico es una variante del gráfico circular. Hola, soy Abdón Flores Vargas de la región Huancavelica. ¿En qué caso se puede utilizar la gráfica o diagrama lineal? El diagrama lineal se utiliza para representar variables cuantitativas y comprobar el cambio de tendencia de los datos en cada periodo de tiempo, es decir, en su ascenso, descenso o fluctuación. Por ejemplo, para analizar la intención de voto hacia una candidata o candidato desde el mes de enero hasta la primera semana de abril. Hola, mi nombre es Letimar Namok y vengo de la región Lima. ¿Por qué al analizar e interpretar una tabla de frecuencias o un gráfico estadístico no se consideran todos los datos? Para el análisis se enfatiza en las cifras de los datos más relevantes para el estudio, de los cuales se obtendrán las conclusiones y recomendaciones. Gracias, profesora. Lo aprendido hoy nos ayudará mucho a informarnos mejor sobre las cifras publicadas durante cualquier campaña electoral. Y así seremos más responsables con nuestro voto y, por ende, mejores ciudadanos. Gracias a ustedes y a los chicos y chicas en casa por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hoy hemos aprendido mucho sobre los gráficos y cómo interpretarlos. Así es, cada programa nos ayuda en este gran camino que vamos recorriendo. Y hablando de ello, ya recordé cómo leer e interpretar mejor las tablas y gráficos estadísticos. Gracias a la ayuda de la profesora, me queda claro que la lectura e interpretación de una tabla o gráfico estadístico nos permite, como en este caso, promover un sufragio informado, responsable y reflexivo para fortalecer nuestro sistema democrático. A mí también. Ha sido un buen día. Ya sabemos que para leer e interpretar una tabla es importante reconocer su estructura y relacionar la cualidad o el atributo de la variable con las diversas frecuencias del cuerpo de la tabla para establecer comparaciones entre ellas, utilizando operaciones matemáticas. También sabemos que para poder leer e interpretar un gráfico estadístico es importante reconocer su estructura, identificar la variable de estudio y la pertinencia de la gráfica. Su análisis permite llegar a mejores conclusiones y recomendaciones. Así es, y a toda la promo 2021, no se olviden que todo esto les servirá para realizar una carta abierta al electorado del Perú al finalizar la semana. Entonces, ¿nos vemos en el próximo programa? Aquí estaré. ¿Tú? Yo también. Hasta la próxima, chicas y chicos. Nos vemos en una siguiente edición de Aprendo en Casa. ¡Chao!